Muy buenos días, compañeros y compañeras. Hoy vamos a hacer una revisión muy rápida sobre la nueva ley 1620 del 15 de marzo de este año. Para eso voy a hacer una lectura, una reflexión inicial. Después pasaremos a revisar unos conceptos muy básicos sobre las situaciones en las que nos vemos inmersos. Después revisaremos la ley como tal y por último, pues Dianita les comentará acerca de unos estudios de casos que vamos a hacer. Básicamente esta ley es una ley muy particular, es una ley que nace con una fuerza política muy importante, con una fuerza cívica muy importante y aparte con una fuerza mediática muy importante. Es decir, es una ley que no es una ley muerta como estamos acostumbrados, es una ley que va a estar bajo observación constante y que nos asigna una serie de responsabilidades que pues dentro del marco de nuestras labores como docentes son bien importantes. Voy a empezar con la reflexión muy rápidamente. El infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí, el que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil, para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos, buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Esta ley también es un llamado a eso, a que no lleguemos al punto de dejar de verlo, sino que hagamos algo, que reconozcamos y busquemos qué es lo que está sucediendo en el conflicto, en los conflictos en los cuales vivimos, que no solamente es un conflicto de estudiantes o de estudiantes profesores, es toda una comunidad la que está inmersa dentro de diferentes situaciones que a veces parecen ser muy difíciles. La segunda reflexión que quiero hacer es con respecto a una entrevista que le hacen a Carlos Castaño. Dice que él nunca había hecho atentados a ciegas. Atentados a ciegas nosotros jamás. Siempre hay una razón. Los sindicalistas, por ejemplo, impiden trabajar a la gente, por eso los matamos. Le pregunta un entrevistador estadounidense. Y bueno, y el jefe de los indígenas del Alto Sinú, ¿a quién le impedía trabajar él, ese pequeño jefe indio que bajó a tierra alta? Y dice Carlos Castaño, la represa, impedía el funcionamiento de la represa. Pues sí, efectivamente estamos hablando de quimipernía y estamos hablando de que el mal no se hace nunca o muy rara vez se hace pensando que se hace el mal. El mal y las situaciones de conflicto se hacen cuando en la mayoría de casos las dos personas están convencidas que tienen razones o las partes que están involucradas que tienen razones suficientes para hacerlo. Es decir, el mal generalmente, y hay una discusión filosófica que escapa de esta revisión, se hace pensando que se hace el bien. Decía un profesor que estudió el caso de Auschwitz en Polonia, el caso de que que las peores cosas se hacen con las mejores intenciones. Entonces es como para llevar esas dos reflexiones, o sea, la reflexión de que no nos dejemos convencer, acomodar por el medio, y la otra que tengamos mucho cuidado porque a veces hacemos las cosas pensando que hacemos bien. De hecho, siempre creemos que hacemos las cosas bien, ¿no? Bueno, vamos a revisar como unos conceptos muy rápidos para que nos tengamos muy claro. El concepto de accidente, o sea, la palabra accidente tiene su origen en el término latino accidens, o sea, porque vamos a empezar a revisar de que no, profesor, fue un accidente, o tú, yo hice tal cosa por un accidente. O sea, lo que queremos tener claro es cuando algo es o no es un accidente. En el caso de que qué es un accidente es cuando sucede premeditadamente, o sea, es decir, lo contrario que es un accidente es cuando suceden las cosas de manera inesperada, o sea, cuando algo sucede o surge de manera inesperada. Aquí en la diapositiva podemos ver ejemplos. Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la ruta 8. La joven permanece internada después de caer del balcón por accidente. O sea, son cosas que suceden de manera inesperada y no planeada. O sea, no hay accidentes planeados, digamos. Y pues pueden suceder por motivos diversos y tener consecuencias muy diferentes. Mientras que hay, pues, por ejemplo, aquí ponen el ejemplo del avión, que dice que pues, un accidente puede causar la muerte de cientos de personas y la caída de un vaso de agua pues no podría generar mayores inconvenientes también. ¿Qué es una agresión? O sea, es hacer daño, es ofender,
ya sea mediante insultos, comentarios hirientes o físicamente. Eso también significa ataques violentos, realmente que causan un daño físico. Y en esto, por supuesto, están las lesiones personales. Es el que le y en este punto es un destacado del Código Penal. Recordemos que tanto la Ley de Infancia y Adolescencia como esta ley se enmarca pues dentro de la Ley General de Educación, de la Ley de la Infancia y Adolescencia y del Código Penal, por supuesto, ¿no? Que es el que expresa directamente la existencia de un sistema particular penal para los pequeños y para los adolescentes. Entonces el punto de pero utiliza las definiciones del Código Penal, como el caso de lesiones personales, que es el que causa daño, es el que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud. Y eso incurrirá en sanciones previstas en el Código Penal. Otro término muy importante es la amenaza. O sea, ¿qué nos referimos con amenaza? Es la advertencia de que se va a hacer daño a una persona o indicar la intención de hacer daño. Es dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal al otro. El artículo 347 del Código Penal lo pone muy claro y vamos a leerlo. Dice: el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o temor en la población o en un sector en ella. Y aparece pues la sanción, dice: incurrirá por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años y multa de 3 a 150 salarios mínimos. Recordemos que este tipo de sanciones son vigentes. O sea, a veces olvidamos que existe un contexto jurídico y a veces amenazamos sin tener como una medida de la situación que estamos haciendo, ¿no? La calumnia, dice, es cuando imputamos falsamente a una persona de la realización o comisión de un hecho que la ley califica como delito. El artículo 221 del Código Penal dice: el que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 13 a 1.500 salarios. Lo mismo otra vez, ¿no? Aparece la tipificación del acto y de una vez su sanción. Entonces, claro, vamos siguiendo revisando como los términos. Injuria. Dice: todo acto que dirigido a otra persona perjudica su dignidad, reputación o atenta contra su propia estima y que es conocido por terceros. El artículo 220 del Código Penal dice: el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa hasta 1.500 salarios mínimos. O sea, vamos revisando a qué nos estamos refiriendo y cuáles son las tipificaciones de los actos, ¿no? Bueno, el caso es que, para lo que nos trae aquí, es el caso del acoso escolar o el bullying. Bueno, es una conducta que es negativa, que es intencional, que es metódica y que es sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en general no hay un caso de bullying aislado. O sea, cuando un caso de bullying llega ya sea a los maestros o al comité de convivencia, o se llega a algún tipo de intimidación, agresión, se tiene más o menos pues, dentro de lo que nos cabe, que es una conducta que sucede con frecuencia y de manera sostenida, de manera repetitiva, y esto hace muchísimo daño pues a las personas, ¿no? Yo creo que, bueno, hay algunos aquí somos maestros, otros no, y sabemos que pues, o también cuando fuimos estudiantes, lo difícil que fue siempre aguantarse el intenso del salón o al maloso del salón, ¿no? O si alguna vez lo fuimos nosotros, el otro lado, la cosa es bien complicada y lo que sí sabemos es que esto produce a veces huellas muy difíciles de cerrar, en algunos casos huellas que quedan para siempre y que desembocan que, en acciones que atentan contra la misma vida de las personas y pues bueno, los casos ya son bastante renombrados. Entonces, ¿quiénes son los o sea, quiénes son los de la población objeto o contra quién se ejerce el acoso escolar, ¿no? Entonces está contra un niño, contra una niña, contra un adolescente o un adolescente, por uno o varios de sus pares, de los docentes contra los estudiantes, de los estudiantes contra los docentes y pues en general no aparece allí pues entre cualquier integrante de la comunidad educativa. Recordemos que la comunidad educativa no solamente está inmerso en los estudiantes, sino pues todas las personas que participamos de este espacio. Bueno, se repite, o sea, es una cosa que se hace de forma reiterada, sin aparente razón y durante un tiempo determinado.
Eh, Vamos a revisar los términos que los hablaremos como más adelante, pero quiero que solo así de repasada, porque yo sé que ya los compañeros orientadores también han hecho también han intervenido anteriormente para explicarlo, pero lo importante es que sepamos que el acoso escolar afecta de manera transversal toda la institución, y sucede y puede causar un daño terrible en la salud misma de las personas, en el bienestar emocional, en el rendimiento escolar y en el clima institucional. Y ahora pues vamos a introducir, se introduce digamos desde la ley un término que va a ser muy interesante, que nos va a ayudar a tipificar un acto que lo vivimos todos los días, pero que el intento de esta ley es ya tipificarlo como una falta disciplinaria y es el ciberbullying o el ciberacoso escolar. Bueno, ya lo veremos con más adelante, con más detalle. Ya para terminar, como esta segunda espacio de este recorrido por los contextos de esta ley, es que hablemos del conflicto. O sea, el conflicto es natural. Yo creo que el conflicto es connatural al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? O sea, siempre que haya seres humanos habrá conflicto. O sea, siempre es inevitable el conflicto. Lo que nos va a hacer distintos no es desaparecer el conflicto. O sea, el ideal de la familia feliz, de los ositos caminando de la mano, eso es algo que está muy revaluado, es una cosa utópica. Todas las organizaciones humanas, desde las más sencillas, que es una pareja, hasta las más elevadas, naciones enteras, inclusive la sociedad humana en general, están repletos de conflicto. Y el punto de la diferencia no es desaparecer, o sea, eso es imposible desaparecer el conflicto porque es parte de nuestra naturaleza. Pero lo que sí podemos cambiar es la forma en que asumimos el conflicto. Y por eso es importantísimo estos espacios y es el llamado también de esta ley a que las cosas se pueden solucionar con pactos entre los involucrados. O sea, no es necesario llegar a situaciones, digamos, extremas donde se hacen daños a unos a otros o se hacen daños de diferentes tipos, ¿no? Pero el punto es ese, o sea, el conflicto está, hay que saber manejarlo y pues digamos que es un llamado también como a la idea de se continuar en la resolución pactada. Los conflictos no pueden, y es una parte muy importante, lo vamos a ver más adelante, esta ley va a crear unos sistemas y unas rutas claras sobre cómo procesar los casos. Pero el punto principal, yo creo que es como el eje principal, es lograr la resolución de conflictos internos dentro de los chicos, dentro de nosotros, y se hace entre los involucrados. Eh, para continuar, vamos a revisar este presi que es de la Fiscalía, donde vamos ahora sí a comenzar a revisar la ley en sí. Espero no ir como muy atrasado de tiempo. Bueno, básicamente es la ley 1620 del 2013, donde se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, formación para el ejercicio de los derechos humanos y la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia escolar. Tense en cuenta que es un nombre grandísimo, o sea, esto es una ley que pretende abarcar una cantidad de situaciones que vivimos en las escuelas una manera integrada, ¿no? Es como por eso se llama Sistema Nacional de Convivencia Escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esto quiero comentarles algo muy formal y es que la ley pues salen en marzo de este año. Las leyes tienen un proceso muy particular y es después de que el Congreso de la República expide la ley, pasa a revisión de presidencia y del Consejo de Ministros, quien la sanciona ya como ley de la República. Pero la ley, aunque empiece a ejecutar, digamos, a entrar eh, en acción, o sea, digamos, de una vez que es aprobada por el Congreso y sellada por el presidente, se le da un tiempo para ser reglamentada. En este caso, la ley 1620 se encuentra en ese proceso de reglamentación. Así que, pues, no tenemos, por ejemplo, mucha claridad sobre alguno de los estamentos creados, pero en lo que corresponde al colegio ya existe más o menos claridad. Se están creando y reglamentando pues los espacios superiores de la ley. Ya lo vamos a revisar con más calma. Eh, la idea, como les comentaba, pues es vamos a revisar este presi que hicieron la fiscalía y la y la Policía Nacional.
Bueno, ¿cuál es el objeto de esta ley? ¿No? El objeto de esta ley, aquí vamos a leerlo y estoy copiando textualmente la ley, pero vamos a ir resaltando las palabras importantes y es en el contexto de la constitución política colombiana y la idea de la sociedad colombiana como democrática, participativa, pluralista e intercultural, se plantea esta ley que debe promover y fortalecer en las personales, en las personas que están en preescolar, en básica y en media, en el sistema educativo de estas tres áreas, la prevención y el mitigue de la violencia escolar y del embarazo en la adolescencia. Sobre este objeto, ya en sí es una pretensión grandísima, o sea, por eso es una ley de la República y es lograr, el objetivo es lograr la disminución de la violencia y la disminución de la violencia tiene digamos que, que el contexto jurídico de la disminución de la violencia está claramente plasmado en la Constitución del 91 y pues recordemos, la Constitución del 91 es una constitución que se desarrolla como producto de la desmovilización del M-19 y es la idea de pensarse un país en paz, ¿no? El famoso sueño de la paz que tanto está en boga. eh, y estas personas que se reúnen para la Constitución plantean que la única manera o la manera que es posible la paz en Colombia, mejorar los niveles de convivencia, no solamente en el colegio, sino a través de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, o dentro del mismo Estado, es entender que somos una sociedad plural, que debe ser democrática, que debe ser democrática y participativa, y que hay mucha gente de diferentes culturas que convivimos juntos y que tenemos que aprender a convivir. Eh, Continuamos. Eh, bueno, la ley va a tener cuatro conceptos súper importantes que vamos a entender eh, para, para lograr entender la, la ley. Vamos aquí otra vez. Eh, los cuatro conceptos. Entonces, vamos a revisar el primer concepto que es el de competencias ciudadanas. Es un concepto pues muy trabajado por nosotros los maestros y básicamente se refiere a que es el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que articuladas entre sí. Va a mirar hacia dónde nos estamos enfocando, ¿no? Es la posibilidad de un ciudadano que actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. Esto son palabras muy gruesas, muy fuertes y lo que realmente se trata de decir es necesitamos personas que construyan la sociedad colombiana, no personas que destruyan la sociedad colombiana. Y para construir esas personas que construyan la sociedad colombiana de una manera democrática, pues, que eso queremos decir que es una manera participativa en la que todos tenemos la misma opinión y todos los mismos derechos, eh, esta forma es con competencias ciudadanas, o sea, competencias, cualquier tipo de habilidad o de conocimiento que conlleve a que las personas sean constructivas para la sociedad, se constituyen en competencias ciudadanas. Eh, Continuamos y aquí vamos a encontrar otro punto fundamental de esta ley que, que ha levantado resquemor, ha levantado pues toda una serie de posiciones personales, pero y en este punto quiero ser muy incisivo y es, en este caso, cuando estamos como profesores de un grupo de niños o cuando estamos como colaboradores en varios niveles de la escuela, somos funcionarios públicos y nuestras opiniones personales son eso, de nuestra persona, pero no son opiniones del Estado que representamos o de la institución que representamos. Por lo tanto, este pedazo hay que tenerlo mucho en cuenta y vamos a hacerlo con mucho cuidado. Entonces, básicamente es la idea y esto pues, digamos que esto no es descubrir que el agua moja, hay estudios desde Freud, inclusive desde los mismos griegos o desde las diferentes culturas donde la parte sexual es súper importante. O sea, para nadie es un secreto que nuestra parte sexual es, un, es uno de los, digamos, almendrones o catapultadores de toda una cantidad de estabilidades o desestabilidades en nuestra vida. Y eso hace que sea súper importante y además también pues objeto de esta ley que podamos llegar a una idea de una sexualidad responsable.
voy a leer, estoy leyendo textualmente pues la ley y dice, o sea, son sujetos activos, o sea vamos a ser, son orientados a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos, titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos, con la cual desarrollarán competencias profesionales. Esos son términos súper importantes y es relacionarse consigo mismo y con los demás. Y de allí parte una idea y es, si tú no eres feliz contigo mismo, difícilmente puedes eh, ser feliz con otro. Es una idea, digamos, primitiva y sale también de la idea de que si eres incapaz de quererte, pues eres incapaz de querer al otro, ¿no? Y todo esto va a definir, o sea, todo esto que estamos hablando ahorita va a definir cómo nos vamos a desarrollar, cómo nos vamos a relacionar con nosotros, con los demás. Esto vamos a tener unos criterios que son los criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida. Ojo, ojo porque esta parte es súper importante y es la sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana se define en torno a la construcción de proyecto de vida. Y los proyectos de vida no pueden ser los canónicos, o sea, las familias, aunque la discusión está todavía abierta, si uno toma decisiones autónomas para ejercer su sexualidad, es súper importante que se respeten. O sea, eso es súper importante porque es allí donde empieza, y vamos a ver, es uno de los casos de bullying más complicado. Y lo vivimos todo el tiempo, ¿no? Que el mariquita esto, que la otra, que las personas se burlan frecuentemente, digamos, de inclinaciones, la diversidad sexual es uno de los puntos muy neurálgicos de esta ley y se respeta a capa y espada, por eso es uno de los conceptos primordiales. Entonces, y el proyecto de vida, si una persona decide llevar su vida de una manera, ya aparecerá otra vez la libertad de expresión y aparecerá todas estas discusiones, por supuesto que también aparecerán ideas contrarias, ideas en que no estaremos de acuerdo algunos, pero mientras se puedan son que sean decisiones que ejerzan para ejercer su sexualidad, se sabe, digamos que están dentro de su derecho. Y otra vez lo mismo que veníamos hablando desde el primer concepto y es, ¿todo esto va con qué? ¿Hacia dónde? A poder establecer relaciones más justas, democráticas y responsables entre los colombianos. Vamos a continuar con otra de las... ¿A qué nos referimos con el bullying, acoso escolar? Entonces, la definición de la ley es muy clara. Otra vez, una conducta negativa, intencional, metódica, sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico o por medios electrónicos. Des en cuenta que ya estamos allá, está apareciendo eh, tipificado claramente los medios electrónicos, que es una forma de daño contra, que es un medio del daño contra un niño, una niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares, con quienes se mantiene una relación de poder asimétrica que se presenta de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Lo que les comentaba anteriormente, o sea, los casos, la mayoría no son casos aislados. Cuando hay situaciones de acoso, son situaciones que son reiterativas. Y por último, esta ley introduce la definición desde ley del Congreso, o sea, desde el órgano superior del legislativo colombiano, la, el ciberbullying o el ciberacoso. Y es, pues, lo estamos viendo, la forma de intimidación con el uso liberado de las tecnologías de información. No, y las tecnologías de información no solamente son el Facebook, también está los tipos diferentes de chat, las redes sociales, la telefonía móvil, inclusive, y esto, hay unos juegos que se llaman MMPORG, multilayer, bueno, no me acuerdo ahorita las siglas en inglés, pero son juegos que tú interactúas con personas a través de una interfaz en un espacio virtual y también suceden agresiones virtuales en esos espacios más virtuales.
y pues la idea es que en estos espacios se ejerce un maltrato psicológico y continuado. Eso es la definición del ciberacoso escolar y desde el ciberacoso. Vamos a continuar revisando rápidamente, pues estos son los cuatro conceptos sobre los cuales se evalúa, se constituye la ley. La ley también tiene cuatro principios fundamentales, que son principios constitucionales, o sea, no están excluyendo que el agua moja, la idea de participación, o sea, la gente todos tenemos derecho a participar en la reglamentación. Les invito inclusive a colocar en Google una, hay un portal que ya el ministerio, para ubicar el portal que ya el ministerio ha desarrollado para que se participe activamente en la reglamentación de la ley, la corresponsabilidad, o sea, es decir, esta situación no solamente porque ya y todos lo sabemos, ¿no? O sea, bueno, hasta dónde voy yo como maestro, hasta dónde va la escuela, hasta dónde va la familia, hasta dónde van las directivas, hasta dónde va el estudiante. La idea es que es una corresponsabilidad, o sea, todos tenemos responsabilidad en el desarrollo y en la defensa de los derechos que pues estamos aquí hablando. Pero es una corresponsabilidad entre todos, no es solamente uno ni solamente lo otro, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el diseño de la ley. Vamos a revisar la corresponsabilidad, la autonomía, es decir, aquí nuestros chicos no son autómatas y mandan, o sea, hay un principio de autonomía donde cada persona tiene pues, derechos a tomar ciertas decisiones y no puede ser, digamos, obligado a tomar otras decisiones o hacer ciertos tipos de actos. Es un principio básico sobre el desarrollo, el poder que uno tiene de tomar sus decisiones y eso es muy importante, es un principio de la ley. Y por último, el último principio que vuelve y aparece es el tema de la diversidad. O sea, una sociedad que escuchaba alguna vez, creo que era Lucho Garzón, decir que la única manera real de medir una democracia era cómo participaban sus minorías en en la toma de decisiones para la ciudad. Lo mismo sucede aquí, es decir, estamos o sea, una de las bases de esta ley es asumir que la nación colombiana es diversa otra vez y decir que todos podemos ser lo que queremos ser. Eso es fundamental y que eso nos va a permitir construirnos individualmente y que si podemos construirnos individualmente con respeto, podemos respetar al otro. Esta parte es fundamental, igual también pues muy controvertida, pero digamos que ya es un hecho en la ley, o sea, la ley va a hacer énfasis sobre eso. Y por último, es la idea de la integralidad, o sea, es decir, eh, y es el espíritu de la ley, es poder tener un sistema integrado, es un sistema completo para la atención de los casos. Ya vamos a ver algunas herramientas que nos permitirán revisar. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este Sistema Nacional para la convivencia escolar? Los objetivos vamos a revisarlos muy rápidamente. Eh, Básicamente es de obligar otra vez, recordarle al Estado que tiene que articular, fortalecer y fomentar diferentes instancias para mejorar la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los derechos humanos sexuales reproductivos de los niños y niñas y adolescentes de los niveles de educación de preescolar básica y media. O sea, es decir, el primer objetivo de la ley es decirle, Estado tiene que mejorar la situación de los colegios. Perdón, discúlpenme. Eh, Segundo, lo mismo, lo que se plantea en la Constitución, lo que se plantea en la Ley de Educación, lo que se repite en la ley de Infancia y Adolescencia y que vuelve y se repite aquí es garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos. Y eso va a hacer que el colegio se convierta en un eje fundamental de esta ley porque pues el acoso escolar sucede en los colegios. Hay acosos por fuera también, pero esta ley enfoca particularmente en el acoso de los colegios y esto, la idea es generar una ruta de atención integral para la convivencia escolar. Sí, vamos a tener, es la idea de la unidad en la diversidad. Si cada colegio es particular, el Quimi Pernía es particular, el Alfonso Reyes Echandía es particular, claro, cada colegio es particular, pero debe haber un sistema que permita
prevenir y que permita manejar y tener información veraz sobre los diferentes procesos que pasan, pues la idea es garantizar la protección en todos los colegios. Continuamos lo mismo, vuelve y aparece otro término que ya aparece y es la educación en y para la paz. Eh, Todos sabemos las situaciones en que viven, la situación en que vivimos en el país, los graves índices de violencia y situaciones que parecen a veces sacados de películas eh, terribles, pero la idea es eso. Y eh, la importancia de la responsabilidad democrática, la oración de las diferencias y el cumplimiento de la ley. Vuelve y aparece la diversidad, vuelve y aparece la paz. O sea, creo que entiendan cuál es el espíritu de la ley, ¿no? Em, Continuamos, revisamos, vamos a revisarlo muy rápidamente porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, rápidamente, otra vez, la idea es desarrollar estrategias y programas claros sobre cómo se va a atender los casos de matoneo y esta estrategia va a permitir que se logren resultados veraces, ¿no? Eso lo importante es eso, o sea, desarrollar estrategias que sean eficaces. Estamos viendo los objetivos gruesos de la ley, lo mismo, vamos a tener, y eso vamos a empezar a tener tres palabras muy importantes, que es prevención, protección y detección. Y eh, esta ley va a tener estos espacios, ¿no? Va a ver cómo se previene, cómo se debe proteger, cómo se debe hacer la detección y cómo se van a hacer las denuncias respectivas. Mm, Vamos a continuar revisando los objetivos generales del sistema, ¿no? Recuerden, esa es una ley que genera el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Bueno, también es lo mismo, identificar y fomentar mecanismos y estrategias que mitiguen las situaciones y conductas generales de violencia escolar, orientar estrategias y programas de comunicación para la acción social. Bueno, eso también es un componente muy importante, que aunque nosotros directamente no intervengamos ahí, lo que dice la ley es que este sistema nacional de convivencia escolar debe producir campañas efectivas que estarán por los medios masivos de comunicación, por eso se llama movilización social, con respecto a la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Seguir revisando los objetivos de la ley. Un tema súper importante y es la prevención del embarazo en la adolescencia y la reducción de enfermedades de transmisión sexual. Si se dan cuenta, esta ley parece que también, bueno, hay que ir ahí como que la educación sexual como que entra allí, ¿no? De una manera muy fuerte con bullying. Pues, como lo vamos a ver en los estudios de caso, gran parte de nuestros conflictos provienen de las relaciones de pareja y de ese nacimiento tan hermoso, pero a la vez tan catastrófico de la vida misma, de la vida sexual de nuestros chicos. Y que no solamente son los grandes, ¿no? Desde muy pequeños empieza este desarrollo y como ellos se desarrollen y como sientan las ideas de justicia, las ideas de amor, las ideas de amistad, será, digamos, su forma de relacionarse con los demás. No es el tema de esta charla, pero básicamente es la idea de que los embarazos en la adolescencia tienen unos costos altísimos para la sociedad. Aparte de esto, se producen por cuestiones muy por desfases afectivos. La idea y esto también va relacionado a veces con el abuso de drogas, en fin, o sea, es una situación muy compleja, pero la idea es que si tenemos un sistema que permita entender y que permita mitigar y conocer de una mejor manera la situación de violencia dentro de los colegios, inmediatamente se debe contribuir a la prevención del embarazo y las enfermedades sexuales, de transmisión sexual, disculpen. Vamos a seguir revisando. Pues este es el parágrafo y es la idea de que son los medios de comunicación los que realizarán las funciones de promoción de acuerdo a la ley que lo rige,
Por eso ustedes ven el noticiero del Senado, como dirán que un noticiero tan aburrido como el noticiero del Senado está en medio de las dos novelas o del desafío. Es porque por una ley ellos tienen que dar un porcentaje del tiempo en prime time, o sea, en el horario con mayor rating. Bueno, esos son como los objetivos del sistema. Vamos a revisar, bueno, qué es ese sistema nacional, el sistema que venimos hablando. Bueno, el sistema básicamente está conformado por tres niveles. El nivel nacional, que tiene el Comité Nacional de Convivencia Escolar, ya vamos a verlo cómo se va a conformar. El nivel territorial, o sea que son los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, y el nivel escolar, o sea lo que atañe a la institución, que es el comité de convivencia del respectivo establecimiento educativo. Esa es la estructura general del sistema. ¿Cómo se conforman los comités? Entonces, el Comité Nacional va a estar conformado por las personas que ustedes ven aquí. Si se dan cuenta, es una labor, son labores que se le colocan a los ministros. O sea, la idea es que la alta directiva de muchísimas instituciones que vamos aquí, podemos ir revisando, que van a estar en el comité nacional. O sea, va desde por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Normales, el director ejecutivo de la ASCUN, de la Asociación Colombiana de Universidades, el defensor del pueblo, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, o sea, hay 4 o 5 ministros dentro de este comité nacional. O sea, quiero que se entienda de que es un esfuerzo ejecutivo para poder, o sea, darle mucho eficacia y poder a esta comisión. A nivel territorial vamos a encontrar lo mismo, ¿sabes? El secretario de gobierno departamental, el secretario de educación, el secretario de salud, el secretario de cultura, el director regional del ICBF, eh, el comandante de la policía, el defensor del pueblo, el comisario de familia, el personero distrital, el rector de la institución educativa oficial que ha obtenido los más altos puntajes del FABER, de las pruebas del ICFES o las pruebas SABER del año del 11, el rector de la institución educativa privada que también ha obtenido la mejor votación, los mejores resultados. Entonces, en cuenta que tanto a nivel nacional como a nivel territorial hay un esfuerzo grandísimo ejecutivo para que se constituyan estos comités. Y en el establecimiento se reestructura, y esta es una diferencia a la antigua legislación, y es que el rector del establecimiento educativo es el que va a presidir el comité de convivencia y va a ser el presidente del comité de convivencia. O sea, es decir, este comité de convivencia debe tener una influencia tan grande, tanto como el consejo directivo, que es el otro consejo que presidiría el rector, el personal estudiantil, el docente con función de orientación, el coordinador cuando exista este cargo, el presidente del consejo de padres de familia, el presidente del consejo de estudiantes y un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. Esa es la conformación del comité de convivencia escolar. Es obligatorio conformarlo y que funcione. Vamos a ver que inclusive más adelante se plantean sanciones muy claras si a esto no está funcionando. Vamos a continuar. Cómo que con la creación de los comités, cada comité desde su respectivo poder, o sea, el comité nacional, o sea, el de nivel nacional se encargará de reglamentar y tendrá 6 meses de haber sido promulgada la ley, aquí lo que aparece aquí en el centro, para reglamentar la ley, que eso lo va a hacer el Comité Nacional, el comité que reglamentará los comités territoriales y escolares. Entonces en ese momento nos encontramos todavía en ese proceso de reglamentación de la ley, por eso vamos a encontrar algunos vacíos todavía, como por ejemplo cuáles son las funciones claras, muy claras de los comités, pero ya hay un avance de eso. Más adelante, ya le vuelvo y le repito, revisaremos esto tal vez en la página web del ministerio si nos alcanza el tiempo. Bueno, lo que les comentaba de que la ley está siendo reglamentada, o sea, no tenemos la ley reglamentada todavía. Y bueno, y listo. Todo suena muy bonito, todo están los comités, están las ideas principales, están los conceptos, los principios, y bueno, ¿y qué herramientas tenemos realmente para cumplir ese objetivo de la ley y esos objetivos del Sistema Nacional de Convivencia Escolar? Vamos a verlos, cuáles son esas herramientas que va a tener
este sistema. La primera herramienta que tenemos, y esto va a ser muy interesante, se está reglamentando todavía, obviamente bajo los principios de la Constitución y demás, es el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Sí, es una oficina de antecedentes disciplinarios, pero para niños. Y esto se hace con ese mismo objetivo, o sea, tener una información veraz de lo que pasa en los colegios y y que de todas maneras a veces se olvida, ¿no? Por ejemplo, si un chico tiene un problema grave aquí en el colegio, de pronto va a otro colegio y ya, digamos que borrón y cuenta nueva, ¿no? Que es la idea también de que los observadores se borran, que se pasa el año y ya tú no puedes juzgar sobre el año pasado. No, la idea es que va a haber un sistema de información unificado que va a llevar los antecedentes de todos los casos de convivencia del país. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cuáles van a ser la metodología? Hasta donde se ha reglamentado el momento, la idea es que el rector de cada institución informará al comité territorial los diferentes casos que se han llevado a cabo. Y esos serán reportados a ese sistema de información unificado de convivencia escolar, obviamente respetando la privacidad y todos estos preceptos constitucionales, con el fin de llevar una especie de antecedentes que permitan pues un juzgamiento de una manera más asertiva. Es el sistema de información unificado de convivencia escolar. Entonces la primera herramienta que tenemos es ese, una especie de oficina de antecedentes que permita consolidar la información y identificar las acciones, ¿no? Por parte de cada una de las entidades del sistema frente al caso reportado. O sea, se va a hacer un seguimiento a cada uno de los casos integrado. Lo mismo, identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños y niñas y adolescentes de los establecimientos educativos. O sea, esto es un sistema de antecedentes, básicamente, como para ponerlo en términos un poco más llanos. Otra de las herramientas que tiene este sistema, o sea, que va a ser la ruta de atención integral para la convivencia escolar. En esta es la ruta que les comentaba ahorita, que son las palabras que vamos a repetir constantemente, y es la idea de promoción, prevención, atención y seguimiento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, son 4 áreas que vamos a tener que revisar. La ruta de atención integral, la idea es que se debe atender inmediatamente y pertinentemente la violencia escolar o la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o el acoso. O sea, la atención debe ser inmediata y debe ser inmediata por parte del maestro. O sea, el maestro es el primer receptor, el docente del aula es el primer receptor de esta, digamos, es el punto de detección de la vulneración o de la violencia o del acoso de lo que estamos hablando. Eh, También se debe haber promoción, prevención, atención y seguimiento. Los procesos y los protocolos que deberán seguir las instituciones debe ser los protocolos que se establezcan deben ser de manera ágil, o sea, deben estar diseñados para ser ágiles, integrales y complementarios, o sea, vamos a verlos más adelante con más detalle y aquí comenzamos. Entonces, esta parte es súper importante. Esto es los protocolos de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Esto digamos que es parte de lo innovador porque de la ley, ya que la ley nos va a dar una ruta de atención integral, o sea, nos va a decir si pasa esto, qué es lo que hay que hacer y vamos a verlo. La agresión, entonces se identifica la situación que afecta la convivencia por acoso o violencia escolar. Ahí vimos el muñequito claramente lo que sucede. ¿Qué sigue después? Inmediatamente se debe reportar al comité escolar de convivencia. O sea, eso debe ser inmediatamente. O sea, des en cuenta que esta es la primera instancia y es la instancia fundamental. Lo que conversábamos al principio de decir, si no, el conflicto existe, pero lo que lo podemos lograr con el conflicto es saber manejarlo. Y el saber manejarlo se encuentra en el corazón de este comité escolar de convivencia y debe estar documentado, análisis y atención a partir de la aplicación del manual de convivencia. O sea, el esquema legal para la operación del Comité Escolar de Convivencia es el manual de convivencia. ¿Qué pasa allí? Entonces se pone en conocimiento los hechos. O sea, dentro del Comité de Convivencia se debe poner en conocimiento de los hechos. Los padres de familia acudientes de las víctimas o de los generadores de los hechos violentos también deben ser puestos en conocimiento de lo sucedido.
se deben a buscar alternativas de solución frente a los hechos. O sea, ¿qué es la solución? Ojo porque esta parte es importante y por eso hay varios muñequitos ahí. O sea, lo que hablábamos al principio. Deben ser situaciones pactadas. O sea, la solución, la primera solución, y que también lo guarda el Código Penal, inclusive el Código Civil, es la idea de conciliar, es la idea de poder llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces siempre se debe buscar alternativas de solución que se enfoquen hacia la resolución pacífica de los conflictos y esa resolución pacífica se enfoca básicamente en la resolución acordada de los conflictos. Entonces, eso es, y pues con toda la atención integral y seguimiento pertinente para cada caso. ¿A qué se refiere eso con la atención integral? O sea, cuando se identifican cuestiones que están alrededor de la situación que llegó, se debe plantear una ruta de atención integral para ese caso. Por ejemplo, un caso de un niño que digamos que sufre acoso porque es flaquito, porque es pequeñito, porque tiene gafitas, pues yo tengo un caso así, algo parecido. Lo primero que se hace es la atención integral, es decir, por qué tiene gafas, se le llevó ya al médico, cómo está de talla y peso. O sea, la idea es preocuparse, cómo está la parte psicológica, cómo está la parte académica, cómo está la parte socioafectiva, llamar a los padres, es decir, una atención alrededor de la persona que están involucrados en los casos y el seguimiento pertinente para cada caso. Cosa distinta que lo que está sucediendo. O sea, esta ley plantea el seguimiento a los casos. Es decir, ya no solamente es y listo, llegamos a un acuerdo y todos quedamos felices y contentos. No, es ver si los trasfondos y las situaciones que generaron eso, si es seguir haciendo un seguimiento con esto. ¿No? Y pues, como le digo, la ley parece muy ideal, muy ideal. Sí, no si después de que se ha pasado por el comité de convivencia y se ha puesto algunas pues y no y se ha puesto la solución acordada de los conflictos y esta no ha sido posible esta solución, pues como dice aquí la página, dice agotada la anterior instancia, si no se soluciona la situación se remitirá según corresponda. Entonces, esto ya es una labor que deberá hacer el comité de convivencia, que ya ustedes lo vean, pero ¿cuáles son esas, para revisarlas rápidamente, cuáles son esas instancias? Comisaría de familia, la personería, en este caso sería la personería distrital, pero del ente, digamos, del ente denominador, el bienestar de familia, el ICBF y la policía de infancia y adolescencia para los casos. Digamos que esos son los protocolos de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Des en cuenta que básicamente se premia la resolución de conflictos a través de los acuerdos. Por eso programas como Hermes son fundamentales para esta situación. Vamos a revisar, bueno, seguimos revisando las herramientas, ya revisamos el sistema integrado, digamos el sistema de antecedentes, las rutas, los protocolos que ya los revisamos. Ahora revisaremos uno de los también muy importante y es la atención en salud mental. Es decir, por ley se hará prioritaria en base al plan al POS, el plan obligatorio de salud, en el marco del sistema general de seguridad social en salud. Me voy a explicar en palabras más llanas y es, o sea, si usted viene con un reporte y requiere una atención en salud mental o en cualquiera de las personas que estén involucradas en el proceso, el sistema de salud, sea cual sea, el de profesores, el de estudiantes, el CISBEN, tiene que dar prioridad para la atención en salud mental en estos casos, ¿no? Por ley. Por último, una de las herramientas también será la divulgación y difusión. La idea es que esta ley debe divulgarse permanentemente en todo que se quede muy claro la referencia a la ruta de atención integral, que es la que estamos revisando, y será entregado por medio impreso o por vía electrónica a los padres de familia en el momento de matricular a sus hijos en cualquier establecimiento educativo del país. O sea, por ley se dice que esta ley tiene que ser entregada por alguna de las dos vías a todos los padres de familia que matriculan a sus hijos en cualquier institución educativa del país, o sea, como son formales. Entonces, estas cuatro son las herramientas del sistema nacional, o sea, son las herramientas que va a tener este sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos para lograr el objetivo que planteamos al comienzo. Vamos a seguir revisando
Bueno, eh, como esta es una presentación enfocada a estamentos que no son institucionales, educativos, la idea, pues ellos son para la fiscalía y para la policía, cuáles son los niveles que la institución educativa tiene que ver en esta ley. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos que prestan el servicio educativo, digamos que esas son digamos, el engranaje del sector educativo dentro de esta ley. Bueno, vamos a revisar un poco las infracciones administrativas, sanciones e incentivos. Bueno, básicamente vamos a pasar rápidamente las sanciones a instituciones educativas privadas. Igual esto se encuentra en internet, los que quieran revisar con más detalle. Pues lo mismo. ¿Qué son las sanciones? Omisión, incumplimiento o retraso. Mira que vuelva a tapar eso. O sea, ya no solamente es omisión, incumplimiento, sino ahora aparece la palabra retraso en la implementación de la ruta o el funcionamiento de los niveles de la estructura del sistema. Se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el Código General y Procedimiento Penal. Des en cuenta que aparece también corresponsabilidad penal de las situaciones. Esto tiene unas consecuencias durísimas y es que pues hay cárceles. Es posible la cárcel en alguna especie, en las sanciones que se, la privación de la libertad es posible, digamos. Y en el Código Único Disciplinario y el Código de la Infancia y la Adolescencia, ¿no? O sea, digamos que estos tres códigos van a ser el contexto punitivo de esta ley, bueno, con todas las consecuencias que eso trae. Vamos a revisar. Bueno, esas son las sanciones para instituciones educativas privadas, donde pues si no implementan el sistema, tienen un tiempo reglamentario, pues hay dos amonestaciones públicas. La primera en la institución, la segunda en un periódico de circulación nacional, eh, durante máximo una semana. Si continúa la situación, será clasificado, o sea, se pondrá como en observación, digamos, en la institución educativa privada. Y por último, pues la cancelación de la licencia de funcionamiento. O sea, es obligatorio implementar esta ley a pena de cerrar el colegio. En el caso de las instituciones, es en el caso de las instituciones privadas. Bueno, aquí está el procedimiento administrativo sancionatorio. Básicamente es qué es lo que pasa, cómo se sanciona, y básicamente son tres cosas. Dice la omisión o incumplimiento de aplicación indebida de la ruta integral de la que trata la presente ley. Se des en cuenta que la ruta esta que recibimos, que es reportes de la situación al comité de convivencia, que ya lo revisamos pasito a pasito, debe ser, no se puede ni omitir ningún paso, ni incumplirse, ni aplicarse indebidamente. O sea, eso es para eso y por eso hay sanciones. El 2, la falta de ajuste e implementación del proyecto educativo nacional de manera de convivencia de acuerdo con las orientaciones de la presente ley. Es decir, si no se ajusta el PEI y el manual de convivencia a esta ley, son sancionables los responsables. Y tercero y súper importante es que si no opera el comité escolar de convivencia, también es objeto de sanción. Pero bueno, como dirían por allí, no todos son sanciones. Si a los que se porten bien, tendremos hay también incentivos y de hecho lo plantea la misma ley. En el caso de los directivos, docentes y docentes oficiales, la situación es muy clara. Si usted llega a incumplir alguna de estas leyes, por ejemplo, en el caso de un profesor que conociendo el caso no lo reportase al comité de convivencia, que es el primer paso, al comité de convivencia, esta situación ocasionaría una falta, ya sea por omisión, o sea, ojo por eso, la omisión o el incumplimiento de este deber constituye una falta disciplinaria y da lugar a las sanciones previstas por la ley para estos servidores. ¿Y cuál es la ley? La ley es la ley del Código Único Disciplinario, que puede ir desde la suspensión por un mes si es una falta leve, suspensión y retiro del cargo con imposibilidad de ejercer contratos o cualquier tipo de relación con la empresa pública colombiana por 15 años. O sea, y van desde no hay pérdida no hay pérdida de la libertad, pero hay sanciones bien fuertes con destituciones
por omitir cualquier tipo de sobre todo la ruta integral de atención, ¿no? Que ya la hemos revisado. Eh, bueno, aquí estamos, es lo que ya estamos conversando. Lo que les comentaba, no todo es castigo, también hay incentivos. Y la idea es que si podemos comprobar de alguna manera, bueno, no de alguna manera, no, con datos duros que logramos el mejoramiento de la convivencia escolar, de la educación para los derechos humanos, de la educación para la sexualidad y lo demás, la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, eh, hay unos incentivos monetarios tanto para el colegio como para los docentes inmersos en estos programas. Esto está por reglamentarse, es decir, aún no tenemos, por ejemplo, claramente cuáles serán los incentivos, cómo se aplicarán esos incentivos, digamos, eso irá dentro de la reglamentación, pero la ley ya plantea esos incentivos. Estamos todavía dentro del plazo para la reglamentación, que son los 6 meses que rige a partir de su publicación, y fue publicada el 13 de marzo de este año, entonces, pues ahí tenemos el tiempo. Vamos a continuar. Bueno, las entidades que participan o que hacen parte del Sistema Nacional de Convivencia e Información para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación, pues son los 4 que ya vimos, que son las comisarías de familia, la personería municipal, el bienestar familiar y la policía de infancia y adolescencia. Recuerden que a estas instituciones se llega si se ha agotado el proceso en el comité de convivencia. O sea, la primera, digamos, el primer respondiente en otros términos, es el comité de convivencia a nivel territorio, o sea, a nivel institucional, pero es el docente quien debe reportar la falta disciplinar, ya que ya hemos tipificado anteriormente. Bueno, ¿cuáles son las funciones de los comités? Eh, bueno, este es el comité escolar de convivencia, vamos a revisarlo con detalle y es identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten. Ojo, vuelve y aparece, ya no solamente es los estudiantes, entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, y entre docentes. O sea, el conflicto no solamente sucede con los pelados, también sucede entre nosotros, y pues además hay muchos ejemplos de eso, pero es normal, o sea, convivimos 6 horas diarias de nuestra vida aquí y pues es imposible que no haya conflictos, pero des en cuenta cuál es la función del comité escolar de convivencia. También debe tener acciones que fomenten la convivencia, o sea, todo esto, cada una de estas cositas debe ser certificada y demostrada, es decir, con evidencias, o sea, cuáles son las acciones que haría el comité de convivencia para la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar ante los miembros de la comunidad educativa. Activar la ruta de acción integral para la convivencia escolar. ¿Cómo se activa? Cuando se considera que ya no el consejo, ¿qué pasaba antes? Si el caso, si era muy grave, pasaba a consejo directivo y consejo directivo decidía pues las sanciones pertinentes. Ahora no, ahora lo que se hace es se activa la ruta de atención integral para la convivencia escolar, o sea, es decir, se reporta a las instituciones, y aquí digamos que, y se reporta al sistema nacional, digamos como al grupo de antecedentes, al grupo como a los antecedentes disciplinarios, digamos, por eso dice, presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. O sea, se deben presentar informes de los casos con todos los datos, obviamente se van a respetar la privacidad, pero des en cuenta que cualquier caso que llegue por ejemplo, ya va a poder, por ejemplo, para nosotros los maestros va a ser muy complicado la situación de que se nos reporte a este Sistema Nacional de Información, porque ya quedaríamos, digamos, reportados. Entonces, eso también es un llamado de atención, es una nueva hoja de vida que vamos a tener todos, desde los niños hasta los maestros. Los comités municipales, distritales y departamentales, pues la idea es garantizar lo mismo, la ruta integral de atención integral, fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas, promover la comunicación de la convivencia escolar, y pues la idea es armonizar, articular y coordinar las acciones del sistema, digamos, de todos los comités de convivencia. Como les digo, esto se está reglamentando, pero hasta donde se ha entendido, la idea es que estos comités administrarán como los sistemas de información y la articulación con las diferentes entidades. Y el Comité Nacional de Convivencia Escolar pues manejará la parte de promoción y prevención. También la idea es la creación de un mecanismo de denuncia y seguimiento en Internet, o sea, cualquier persona podría denunciar a otra persona dentro de este sistema.
sobre todo a los casos de ciberbullying, volver a garantizar la ruta de atención integral, vigilar y evaluar y realizar el seguimiento de las acciones del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Entonces, digamos que es como el ente superior que va a garantizar la aplicación de esta ley. Importantísimo para esta ley, y estos son ya para ver los casos un poco más particulares, es la resolución de conflictos pertinente. Es decir, el maestro tiene que no dejar crecer los conflictos, o sea, toca estar muy pendiente. A veces yo sé que el tiempo no nos alcanza, a veces yo sé que uno dice, ay, pero es que no se aguanta nada, tan delicado, tan no sé qué. Es súper importante que los conflictos se resuelvan de una manera acordada muy rápidamente. Lo mismo, eso dentro del presupuesto de la ley mejoraría inmediatamente la convivencia escolar. Lo mismo, fomentar el respeto por la diversidad sexual. Eso es un tema supremamente importante. eh, y me imagino es un tema pues que se ha discutido muchísimo al respecto. Y la idea es esa, o sea, si podemos tener, los chicos pueden tener la orientación que ellos deseen, porque eso parte de su desarrollo, su desarrollo de la personalidad, y tenemos que hacerlo, tenemos que fomentar el respeto por la diversidad sexual. No importa si se es hetero, si se es gay, si se es lesbiana, si se es intersexual, transexual. O sea, la idea es que eso aparezca dentro de la vida y que sea una opción de vida. Eh, Son palabras muy fuertes, habrá discusión al respecto, pero digamos que ese es el espíritu de la ley. Lo mismo, la idea es que con procesos de desarrollo basados en el respeto, en la convivencia, la diferencia sexual, se lograría una disminución en el embarazo en la adolescencia, que también es uno de los objetivos de la ley. Lo mismo la educación para la sexualidad, una sexualidad responsable, autónoma, que no le haga daño al otro y que te permita un desarrollo socioafectivo muy estable, eh, también hacen parte importante de esta ley. La atención al acoso, lo mismo, o sea, apenas se reciba atención primaria primaria y muy rápida al acoso escolar, a todo nivel, o sea, tanto de los maestros como todos los sistemas de la ruta integral que ya revisamos. Lo mismo, detectar y dar seguimiento a los casos de ciberbullying, o sea, lo hemos visto ya. De hecho, el casito que analizaremos, habrá un casito para eso. Lo mismo, crear los sistemas, como les decía, que una de las funciones del Comité Nacional era crear los sistemas que desde Internet poder realizar las denuncias respectivas. Vamos a ver si podemos terminar rápidamente. Bueno, son responsabilidades del Ministerio Nacional, de los establecimientos educativos, del director o el rector del establecimiento educativo y la Secretaría de Educación, la promoción, divulgación y mitigación de la violencia escolar, el embarazo adolescente y la convivencia por lo mismo. Digamos que estas cuatro áreas están enfocadas en la convivencia ciudadana, en los derechos sexuales y reproductivos, volvemos otra vez, acciones que mitiguen el bullying, la diversidad sexual y el conocimiento del cuerpo humano, o sea, son espacios para la promoción y detención. Vuelve el tema de la corresponsabilidad, es decir, es necesario el acompañamiento permanente de la familia, está ahora por ley. O sea, ya no está, digamos, tácito entre la ley, sino está explícito, diciendo que la familia tiene que haber un acompañamiento, o sea, el acompañamiento permanente. Lo mismo la salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, o sea, estos son como las áreas donde la promoción va a estar más enfocada, la promoción y prevención, la PIP, la promoción de los derechos humanos, y reportar los casos de acoso de una manera que sirvan de ejemplo o digamos de experiencias para poder manejar mejor los casos. Ya para finalizar vamos a revisar algunas campañas educativas y preventivas. Es necesario, digamos, eh, pues digamos que por ejemplo se reafirma la educación sexual, aparte de lo que ya pues está por ley, pero va a volver a aparecer. De hecho, el comité de convivencia de la institución tendrá que demostrar qué acciones toma para mejorar la prevención y promoción de la diversidad sexual, de los derechos sexuales y demás. Estas son algunas de las campañas propuestas. De vos depende seguir siendo víctima de materia escolar. La idea de que se denuncien a los agresores, la parte de educación sexual, eh,
que puede ser desde grados pequeños hasta grados más grandes. Bueno, vamos a ver eh, el acosador homofóbico, no solo con los golpes, no solo los golpes dejan marca, y la